Hola, buenas tardes. Bueno, hola, mi nombre es Paloma Murillo, soy psicóloga de SICAP Salud Mental Integral. También tal vez ya me han visto en algún otro video, en algún live que he hecho anteriormente. Y en esta ocasión no quise que pasara pues desapercibido este día, ¿no? Y me gustaría hablarles un poco en algunos minutos sobre lo que se conmemora este día, ¿no? Que es el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sé que hoy en día podemos conocer mucho sobre las violencias, los tipos de violencias, pero en este video en específico me gustaría platicarles sobre esos efectos psicológicos que generan en las personas que pasan por situaciones de violencia y que muchas veces no las asociamos o relacionamos con las violencias que son ejercidas en nosotras, ¿no? Si bien desde la desde la Organización Mundial de la Salud nos habla de las violencias y cómo en su gran mayoría pues son ejercidas en las mujeres, ¿no? Entonces sí me gustaría platicarles sobre al menos algunos datos, la misma experiencia que he tenido en la consulta con mujeres que están pasando por situaciones de violencias y cómo muchas veces pues veo en la consulta que les cuesta trabajo uno pues identificar que viven alguna situación de violencia, el relacionar algunos síntomas que presentan con esto que están viviendo y también pues el pedir ayuda, ¿no? Yo creo que ese es un punto pues importante, pero entiendo que las violencias son muy complejas. Entonces, si bien pues en este día y después de los 16 días de activismo, donde la idea es visibilizar, ¿no? Este tema, ¿no? A través de las redes, bueno, a mí lo que me toca aquí es a través de las redes, en la consulta, ¿no? Tal vez a las personas de mi alrededor, y pues y los invito a que ustedes también, ¿no? Que sea normalizado de alguna manera hablar sobre este tema, ¿no? Porque no es un tema nuevo, pero es un tema difícil de hablarlo en cualquier espacio, ¿no? Entonces yo creo que la idea de muchas de las personas que hoy en día lo hablamos a través de las redes sociales o con las personas a nuestro alrededor, pues la idea es que ya no sea un tema tabú, para que sea más fácil para las mujeres que están pasando por alguna situación así actualmente, pues les sea menos difícil el pedir ayuda, ¿no? Entonces, hay un tipo de violencia que me gustaría platicarles que si bien, pues entiendo que hay muchos tipos de violencias, ¿no? Pero creo yo que es el que es la base, ¿no? De todo esto, que es la violencia psicológica, ¿no? Porque pues la violencia psicológica en sí no es algo que podamos ver como cuando se ejerce alguna violencia, como algún tipo de violencia física, ¿no? Como algún golpe, algo que tangible que podamos ver ahí, ¿no? En la violencia psicológica, pues por lo general, pues no lo vemos, ¿no? Entonces eso es lo que nos cuesta muchas veces trabajo identificarla, ¿no? Entonces, pero pues, ¿qué es en sí la violencia, este tipo de violencia? Pues es toda aquella conducta por parte del agresor, perdón, del agresor, con la intención de dañarnos, ¿no? A nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? Mental, y que no necesariamente tiene que ver con la violencia verbal, ¿no? Que te digo algo directamente, pero sí son conductas o a veces comentarios que hace la persona para pues lastimarte, ¿no? Entonces pueden ser muchos tipos de cosas, ¿no? Yo creo que, no sé, una de las tipos de violencia psicológica que muchas veces veo en la consulta, pues es la manipulación, ¿no? Como muchas veces la misma pareja, en caso de violencia que le ejerce la pareja, pues están este tipo de comentarios, ¿no? Donde trata de que la pareja de alguna manera pues haga, ¿no? O deje de hacer cosas que él no quiere, ¿no? Entonces ahí hay un tipo de manipulación, chantaje, ¿no? Para que pues la misma víctima, ¿no? Que está pasando por esta situación de violencia, pues deje de hacer las cosas, ¿no? Y una de las cosas que por lo general
suele pasar es cuando hay algún enojo y se aplica la ley del hielo, ¿no? Le dejo de hablar o me deja de hablar, ¿no? Mi agresor, ¿no? Y eso genera mucha culpa en mí, ¿no? Porque luego empiezo a cuestionarme qué hice para que me deje, pues, de hablar, ¿no? Entonces, pero eso es lo que hace que, de alguna manera, empiece yo a pensar que eso que yo hice o que está pasando, ¿no? Que me aplique la ley del hielo, pues fue mi culpa, ¿no? Porque una de las principales emociones que suelen presentarse en una víctima de violencia es la culpa, ¿no? Y esa culpa es la que me mueve a seguir justificando sus conductas y a mantenerme muchas veces en esas situaciones, ¿no? Pero yo no logro darme cuenta, o es muy difícil para mí darme cuenta que pues yo no soy culpable, ¿no? Que esa persona está manipulándome para que yo termine cediendo o complaciéndolo, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces lo hace complejo, ¿no? Otra de las cosas que son muy importantes, ¿no? Y que creo yo que es lo que hace que crezca esta como vínculo de dependencia emocional con el agresor, es el aislamiento social, ¿no? Como muchas veces tal vez empieza a hacer comentarios sobre mis amistades, mi familia, ¿no? Y empieza a decir, es que me cae muy mal tal persona de tu familia o tal amistad, que flojera, ¿no? Entonces, yo como víctima dejo de o hacer comentarios de mi familiar o de mi amistad, o ya no le digo que voy a salir con esa persona, o tomo la decisión, ¿no? Creyendo que yo estoy tomando la decisión de ya no visitar a mi familia o a mis amistades, ¿no? Entonces, mi centro de vida se vuelve esta persona, ¿no? La persona que me agrede, ¿no? Porque si bien uno de los síntomas principales de estar viviendo violencia es generar lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero ya modificado, ¿no? De acuerdo a las teorías de personas estudiosas sobre este tema, es lo que se conoce como el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Entonces es donde creo como que este vínculo con mi agresor, donde yo llego a pensar que esa persona es la única que está para mí en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Pero porque me empezó anteriormente a aislar, ¿no? De todas las personas de mi alrededor. Es decir, yo ya no tengo contacto con nadie y nada más me quedo en contacto con él, pues, ¿no? Y empieza el chantaje donde me dice, ves, si yo soy la única persona que estoy ahí a tu lado, si ya ves que tu familia ni te habla, y si tú no vas, ellos no vienen, ¿no? Y ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, sí es algo que suele pasar de manera constante, porque de un inicio yo puedo empezar ¿no? A responder o reaccionar a esos comentarios de no es cierto, no te creo, ¿no? Pero sí es algo constante. Y en un punto en donde ya empiezo a dudar de mí, pues, ¿no? O sea, empiezo a dudar que eso que yo pienso tal vez no es tan correcto, ¿no? Y tal vez lo que él me está diciendo es lo real, ¿no? Entonces, eso es lo que como conocemos como el gaslighting, ¿no? La luz de gas, ¿no? Donde él me hace comentarios y yo ya empiezo a dudar de mi memoria o de hechos que ya pasaron porque él me dice que no son así, pues, ¿no? Entonces, esas son cosas que no podemos ver, como les digo, desde la violencia física, ¿no? Pero son cosas que por lo general pasan antes de que yo esté viviendo algún otro tipo de violencia, pues, ¿no? Entonces, por eso a mí se me hace muy importante tocar este punto, porque son muchas veces situaciones que pasan, y como les comentaba ahorita en un inicio, ¿no? Que yo veo en la consulta y que muchas veces les cuesta identificar que eso que ya están pasando, si no nos hacemos conscientes de eso, lo más probable que escale, porque la violencia por lo general así es, tiende a escalar, tiende a crecer, tiende a ser más frecuente, ¿no? Entonces por eso es importante que aprendamos a identificar, ¿no? Cuáles son estos como que conductas que pudiera estar presentando pues mi pareja, ¿no? Y que esté ejerciendo en mí, ¿no? Entonces mucho de ello empieza con esto, ¿no? Con este chantaje, con esta manipulación o incluso amenazas, comentarios que haga sobre mi cuerpo, sobre mi vestimenta, ¿no? Entonces yo digo, no tendría que ver necesariamente con comentarios con groserías o insultos, pues, ¿no? Pero pueden ser comentarios que me lastimen, ¿no? O muchas veces son comentarios de cosas que yo ya le dije a mi pareja, ¿no? De, oye, ¿sabes que a mí no me gusta que hagas ese tipo de comentarios hacia mí? Y aún así los realiza, pues, ¿no? Porque si hay algo que comúnmente hablo en la consulta, digo, en una relación de pareja estamos en un momento de vulnerabilidad, pues porque compartimos muchas cosas con nuestra pareja, pero cuando esa pareja se aprovecha de todo lo que nosotras compartimos, pues ahí ya es violencia, pues, ¿no? O sea, entonces por eso es importante como aprender a identificar esos foquitos rojos.
si bien muchas veces nos puede costar trabajo darnos cuenta de eso, pero también es importante que empecemos a darnos cuenta que tal vez muchos de nuestros síntomas psicológicos, emocionales que estemos presentando tengan que ver con las vivencias que estamos teniendo en nuestro presente, ¿no? Y se los comento porque muchas veces en la consulta pues llegan mujeres donde me dicen, no, ¿sabes qué? Creo que tengo ansiedad o pienso que tengo depresión, ¿no? Entonces, ya cuando empezamos a explorar su historia, me empiezan a comentar, ¿no? La relación que tienen con su pareja, ¿no? Cómo es la dinámica en su día a día con la pareja, ¿no? Y a veces me dicen, no, pues que yo no sé por qué estoy presentando, no sé, taquicardias, sudoraciones, tengo problemas para dormir, problemas para comer, problemas de memoria, ¿no? Entonces digo, bueno, pues sí los podemos ver como síntomas de ansiedad, pero ¿qué es lo que nos está originando eso, ¿no? O los síntomas de depresión, donde eso influye mucho también en mi autoestima y en mi autoconcepto, ¿no? Donde yo ya empiezo a yo misma en mi propio discurso a menospreciarme, ¿no? Donde empiezo a hacer comentarios negativos de mí, ¿no? Muchas veces comentarios de yo no puedo, yo sé, siempre me equivoco, y empezamos a explorar y siempre también llegamos al punto de no merezco, pues no soy merecedora, ¿no? De recibir amor, pues, ¿no? Entonces, pero esto tiene mucho que ver con lo que nos han enseñado socialmente, pues, ¿no? Porque no es como que una decide estar en una relación así. Hay muchos factores alrededor de una persona que está viviendo violencia para que la persona, o sea, muchas veces pues la mujer permanezca en una relación violenta, pues, ¿no? Eso es lo que lo hace muchas veces complejo cuando estamos pasando por situaciones así. Porque, como les digo, muchas veces llegan aquí no por eso, pues, ¿no? Llegan por esto, por síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, síntomas de estrés postraumático, ¿no? Donde ya llegan, pues, muy afectadas, ¿no? Porque dicen, no, es que yo no sé por qué cada vez que alguien alza la voz, no sé, me da mucho miedo, empiezo a tener taquicardia y empezamos a explorar y nos vamos dando cuenta que la relación que tienen con su pareja, pues, tiende a ser así, ¿no? O sea, no puedo estar tranquila porque luego ya empieza a alzar la voz, a gritarme, y entonces yo ahí, mi corazón empieza con la taquicardia, ¿no? Pero yo no alcanzo a relacionarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante muchas veces identificar, bueno, pues me cuesta trabajo identificar las conductas de mi agresor, pero tal vez yo empiezo a identificarlas desde qué está pasando conmigo, pues, ¿no? ¿Qué sensaciones yo tengo físicas? ¿Qué sensaciones emocionales, ¿no? Psicológicas, mentales, ¿no? El discurso, yo siempre digo, es muy importante aprender a escucharnos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a explorar qué es lo que suele estar pasando, ¿no? Desde dónde nace este discurso negativo de mí misma, ¿no? Y muchas veces, pues, puede ser porque estoy pasando por una situación de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es una de las cosas que a veces resulta muy complejo? Es que, al menos en mi experiencia, no tengo, pues, algunos años trabajando con mujeres que viven violencia, y muchas de ellas les cuesta mucho trabajo el pedir ayuda, ¿no? Yo entiendo que a veces socialmente esperamos que a la primera salgamos de una situación así. Y pues yo creo que en la gran mayoría de los casos no es así. Pues por eso es muy complejo el estar viviendo violencia y más por parte de nuestra pareja. Pero ¿qué es lo que suele pasar también? Pues si empezamos a ampliar nuestro panorama, empezamos a darnos cuenta que la violencia no nació nada más de mi pareja hacia mí, pues tal vez en mi historia de vida me empiezo a dar cuenta que yo ya vivía violencias por parte de mis papás, por parte de mis hermanos, hermanas, tíos, tías, por parte de las personas de mi comunidad, ¿no? Entonces recuerden que vivimos todavía en una cultura, en una sociedad donde normalizamos muchas conductas violentas. Y eso hace que pues lleguemos a nuestra vida adulta, lleguemos a una relación pensando que muchas de esas conductas pues son normales y que cualquier persona las pasa, ¿no? Y si hay algo que también me gusta comentarles en la terapia, es que si nosotras vamos y preguntamos tal vez a otras mujeres de nuestra vida, ¿no? De ciertas conductas de nuestra pareja, podemos también ahí darnos cuenta cómo muchas de las mujeres de nuestro alrededor pues también normalizan estas conductas, pues, ¿no? Entonces eso hace que todavía sea más complejo todavía salir de una situación de violencia, ¿no? Y por eso, pues la importancia de familiarizarnos con estos temas, ¿no? Que
si bien tal vez desde un primer panorama pareciera que es fácil salir de ahí porque se nos facilita identificarlas en otras personas, pero cuando estamos viviendo nosotras una situación así, pues ahí se vuelve un poquito más complicado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues una vez que yo identifico que estoy viviendo violencia, ¿no?, psicológica, tal vez esto no ha crecido, ¿no?, a que sea una violencia tal vez física, ¿no?, tal vez donde sea una violencia económica, pero me empiezo a dar cuenta que hay ciertas conductas de mi pareja donde ya me doy cuenta que yo cedo muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso aquí es donde entra mucho el autocuidado, ¿no? El trabajar en nosotras mismas, ¿no? El explorar esas áreas donde podemos empezar a cuestionarnos qué tantas cosas hacemos por nosotras, ¿no? Y qué tantas cosas empezamos a hacer por los demás, ¿no? O estamos haciendo por los demás desde que tenemos uso de razón, ¿no? Por eso es muy importante empezar. Uno, pues puede ser un proceso terapéutico, pero no necesariamente eso, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, buscar información, platicarlo con alguien y empezar a cuestionarnos, empezar a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos paradas, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos empezar a hacer es la cuestión, como les hablo, ¿no? El cuidado de una misma, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago por mí emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, ¿no? Porque si nos vamos muy allá en el panorama sociocultural, a nosotras las mujeres nos han enseñado a relacionarnos con nuestro mundo, con nuestras personas, desde los cuidados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esos cuidados que tenemos hacia las demás personas, es donde de alguna u otra manera se hace pues más fácil, ¿no?, que vivamos situaciones de violencias, pues. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor parte de nuestra vida pensando en los demás y no en nosotras, ¿no? Por eso digo, esta cuestión, ¿no?, de los autocuidados, de pensar en una misma, es este acto de resistencia, ¿no?, que tenemos ante la sociedad, de decir, hey, yo estoy primero, ¿no? Pero toda mi vida, o la mayor parte de mi vida, he aprendido a ver por los otros. Por eso una de las cosas que por lo general suelo ver cuando empezamos a trabajar en los autocuidados es la culpa, ¿no? De, ay, no van a decir de mí que soy muy egoísta, cómo voy a hacer las cosas primero por mí, después por los demás, ¿no? Pero pues tiene que ver con este aprendizaje, pues, ¿no? Entonces, así como hemos aprendido a dar por los demás, a dar este cariño, estos cuidados, de esa manera tenemos que aprender a hacerlo con nosotras mismas, ¿no? Y yo sé que a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Otra de las cosas que sugiero mucho, pues son las redes de apoyo. Creo yo que sin duda es una de las cosas, yo creo que en otros videos lo he hablado mucho, la cuestión de tener personas a nuestro alrededor que nos apoyen. Como les dije, es muy difícil salir a la primera de una situación de violencia cuando vivimos principalmente, ya sea con la pareja o con la familia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener a personas a nuestro alrededor que pueden apoyarnos, ¿no? Pero esas personas que están a nuestro alrededor, también es importante que conozcan sobre el tema, ¿no? Porque si bien, como no salimos muchas veces a la primera de ahí, a veces también puede ser desgastante para las personas de nuestro alrededor de decir, oye, ya había salido, o oye, ya te habías dado cuenta, y por qué tal vez regresaste con una persona, ¿no? Pero pues no podemos olvidar lo que es el círculo de la violencia, ¿no? Donde nos habla de cómo pasan muchas situaciones, pero llega un punto donde una vez que yo vivo violencia, también llega esta fase o esta etapa de la reconciliación, ¿no? Entonces es bien común que mi agresor me lastime, pero que también me pida perdón, ¿no? Entonces, pero si yo no trabajo, ¿no?, o él no se da cuenta que ejerce violencia en mí y yo tampoco reconozco eso, pues es muy difícil, ¿no?, que salga de ese círculo, ¿no? Porque es un círculo, pues, cíclico, ¿no? Vaya, ¿no? Que se repite, hasta que en algún momento, pues, por lo general, la sobreviviente de violencia, pues, corta, ¿no?, ese círculo y sale de ahí, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener a personas a nuestro alrededor que nos apoyen, ¿no? Que esa vez que yo decidí, porque yo no sé si voy a salir a la primera, a la segunda, a la tercera, o hasta qué número, ¿no? Pero que haya esas personas que me digan, hey, aquí estoy apoyándote, ¿no? Entonces, creo yo que también ese es uno de los puntos importantes de visibilizar o conmemorar lo que es este día, ¿no?
si bien cada mes es el día 25, ¿no? Donde visibilizamos este tema de las violencias, yo creo que es trabajo también de toda la sociedad en conjunto que empecemos a hablar, a reflexionar sobre ese tema, porque esto no nada más nos toca a nosotras, también les toca a ellos. Empezar a cuestionarse, empezar a reflexionar la forma en cómo se relacionan con las personas de su alrededor y especialmente con las mujeres de su alrededor. Entonces, no se trata que nosotras continuemos, ¿no? Cuidando al otro, enseñándole al otro, ¿no? Que reconozca las violencias que ejerce, sino que ellos también, el trabajo de ellos, empezar a reflexionar que cómo se relacionan, ¿no? Cuáles son esas conductas violentas que ejercen, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no? Todo esto va a cambiar si crecemos como sociedad, si lo trabajamos en conjunto, ¿no? Entonces, parte de esta idea de compartirles un poquito sobre qué es la violencia, ¿no? Cuáles son algunas de las consecuencias psicológicas, ¿no? Qué es lo que yo veo en la consulta en cuanto a estos pacientes, ¿no? Que viven alguna situación de violencia. Algo muy importante pues es aprender a pedir ayuda. Sé que cuesta mucho trabajo, pero si bien hay muchos espacios donde pueden buscarnos, sería pues aquí, ¿no? En este espacio psicológico, pero también hay muchos grupos, hay muchos colectivos, hay muchas asociaciones civiles, hay muchas páginas donde tal vez todavía no nos animamos a iniciar un proceso terapéutico, todavía no nos animamos a poner una denuncia, tal vez todavía no me animo al marcar a 911, ¿no? Por vergüenza, por culpa, por lo que ustedes quieran. Pero una vez que tengo este primer acercamiento, informarme sobre las violencias, pues es un pasito más allá que me va a llevar algún día, ¿no? A salirme de esa situación por la que yo estoy pasando. Entonces los invito a reflexionar sobre este día, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Y a partir de hoy espero haberles aportado como que la inquietud o la incertidumbre de conocer un poco más sobre pues este día, ¿no? El tema de este día. Cualquier duda, pues saben que se pueden comunicar con nosotros a través de aquí de las redes sociales. Estamos aquí en Instagram, también estamos en Facebook como psicóloga SICAF. También se pueden comunicar por hasta nuestro teléfono 6623-552770 para cualquier duda. Y pues también estamos en Spotify, en YouTube, también se pueden comunicar por ahí. Y pues, no sé, cualquier otra duda sobre qué les pareció este video o quieren agendar una cita, se pueden comunicar con nosotras. Bueno, entonces las dejo y esperemos que empecemos esta reflexión sobre este día. Bye bye.